¿Estamos? Live. Gracias. Buenas tardes, amigos. Estamos en la 7ª sesión taller de Conecta Emprendedor, Líderes Conectando con Emprendedores. En esta ocasión con el tema Gestionando los Costos. Así que mucha atención al invitado que tenemos hoy, que va a explicar todo para llevar los costos adecuadamente. Voy a dar pase y bienvenida a Miriam Vázquez de Aprenda. Bienvenida, Miriam. Gracias, Liz. Sí, ya estamos en nuestra 7ª semana. Mira qué rápido ha pasado todo. Nos faltan 2 sesiones más. Recuerden que en la semana el viernes 16 es la clausura. También hay una sesión, por decirlo así, de oro para el cierre. Así que no se pierdan, por favor, esa sesión. Y tampoco el próximo viernes, que va a estar muy interesante el tema. Y efectivamente, hoy tenemos el tema de costos, ¿no? Que es a veces un poco complicado porque vamos el día a día en nuestro negocio y no nos sentamos a sacar esa cuenta porque quizás alguno dice, eso es para los contadores o son para los economistas, yo no tengo esa habilidad en los números, pero no es así. El empresario, el líder, el dueño, el emprendedor debe conocer sus costos, debe diferenciar en el tema del costo, qué es un gasto, qué es una inversión, qué es un precio, ¿no? Porque a veces confundimos todos esos conceptos y al final no sabemos si estamos ganando o no. Entonces, el día de hoy, el tema de costo nos va a llevar a hacer una gestión de costo, porque esta gestión de costo como herramienta para poder también tener una finanza saludable. Una finanza no es solamente llevar un flujo de caja y tener nuestra cuenta en el banco o tener un presupuesto en orden. También es estimar los costos, que va muy de la mano con los inventarios. Y para esta tarde tenemos a nuestro expositor John Tarazona Jiménez, que está en la linda ciudad de Huaraz. Él es consultor senior de Aprenda, economista y magíster en políticas sociales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, catedrático también de esa universidad. También tiene un diplomado en gestión de desarrollo económico de la Universidad EAN de Colombia y de la Universidad de Buenos Aires tiene un diplomado en responsabilidad social empresarial y por supuesto toda la experiencia en este tema de costos y lo vamos a hacer bien sencillo, como el ABC, ¿verdad, yo? Lo hemos practicado para que sea como coquito y darle las herramientas que ustedes, empresarios y empresarias, necesitan para poder reactivar su negocio. Muchas gracias y bienvenido, John. Muchas gracias, Miriam. Agradecerles a ustedes, a este programa Conecta Emprendedor, un esfuerzo importantísimo que vienen haciendo ustedes para desarrollar capacidades en nuestros microempresarios de nuestro país. Dar también el agradecimiento a los que hoy día nos acompañan a través de las redes sociales, a través del Zoom. Catedrático ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Te escuchamos muy bien, John, te escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Entonces, reiteraba mi agradecimiento, el reconocimiento a todos ustedes que están conectados hoy día para hablar un poquito sobre la gestión de costos. Bien, Miriam, entonces, con tu permiso, empezaríamos. No sé, ¿me dices para empezar? Sí, John, empezamos. Bienvenido, John, adelante. Muy bien, entonces, vamos un poquito a qué es lo que vamos a ver hoy día, hoy por la tarde, un viernes. Siempre los viernes, como se presta mucho como para darnos un tiempito y poder mejorar y aprender sobre nuestros negocios. Vamos a ver el tema sobre por qué es importante hablar de la estructura de costos y gestión de costos en los negocios, cuáles son los componentes más importantes de los negocios, y vamos a ver algunos métodos de costeo. Vamos a ver el tema de los costos directos e indirectos, el tema de los costos variables y fijos, y vamos a cerrar un poco viendo el tema de costos totales y costos unitarios, justamente como decía Miriam, para tener claro cuál debe ser nuestro precio de venta. Muy bien. Claro, la pregunta que hay que resolver sin duda es ¿por qué es importante saber cuáles son nuestros costos?
¿no? Ya sea del producto o del servicio. Aquí, esta pregunta, muchos de mis amigos emprendedores y empresarios resuelven en dar la respuesta relacionada a que el precio lo está determinando la competencia, ¿no? O finalmente lo ha determinado el mercado, ¿cierto? Y por tanto, asumimos que de alguna manera los costos están también determinados por la competencia, ¿no? Porque vamos a relacionar el tema del precio con el costo, ¿cierto? Eso es un poco la analogía que hacemos muchas veces los emprendedores. Sin embargo, es importante saber que conocer los costos de mi negocio me va a permitir, ¿cierto? Me va a permitir, primero, fijar un precio de venta que asegure un margen de ganancia. Porque las condiciones de negocio mismo, a diferencia de mi competidor, no necesariamente son las mismas. Mi competidor puede tener una mayor o menor eficiencia operativa, ¿cierto? Que repercuta en mayores o menores costos. Entonces, yo necesito, como emprendedor, saber cuál es mi estructura de costos para fijar un precio para mi producto o servicio que sea el adecuado. ¿Qué más me permite conocer sobre mi negocio? El saber mis costos, el tener mi estructura de costos. Además, me permite realmente identificar la rentabilidad de mi negocio. Decíamos que la diferencia entre el precio y el costo va a representar cuánto estoy ganando realmente en mi negocio. A esto le llamamos rentabilidad. Entonces, conocer más mi negocio, teniendo en claro mis costos, me permite saber cuál es la rentabilidad de mi negocio. Otro tema importante, ¿por qué tengo que hacer una estructura de costos? ¿Por qué tengo que costear? ¿Y por qué no es correcto decir mis costos y mis precios están determinados por el mercado o la competencia? Porque nosotros como emprendedores necesitamos tomar decisiones correctas y informadas. Es necesario, en base a la estructura de costos y la rentabilidad, saber si los productos o servicios que estoy vendiendo dentro de mi cartera de negocios que yo manejo, o la gama de productos que yo manejo en mi centro comercial, en mi bodega, si en la producción, ya sea de chalecos, buzos, tengo que evaluar si es que todas estas líneas de producto realmente generan rentabilidad o solo son uno o dos líneas de producción que realmente están generando rentabilidad en el negocio. Entonces tengo que tomar la decisión si es que continúo o no continúo con todas las líneas de producción o servicios que tengo en el negocio. Entonces es importante la estructura de costos porque nos permite tomar decisiones informadas, ¿no? Otro tema muy importante respecto al tema de la estructura de costos es que tener una estructura de costos me permite, digamos, impulsar la propuesta de valor que tiene la empresa, ¿no? Que probablemente ustedes ya han visto en otras sesiones lo importante de tener una propuesta de valor como parte de la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, el hecho de identificar cuál es mi propuesta de valor, ¿cierto? En relación a mi mercado, a quién le voy a vender, implica revisar o diseñar todo el proceso de producción que me permita obtener justamente el producto con el recurso diferenciador o con la propuesta de valor. Estamos hablando de una cadena de valor, ¿cierto? Donde hay actividades primarias, ¿no? Actividades de soporte que obviamente van a permitir justamente la mayor competitividad de mi negocio. Entonces, yo necesito identificar en mi propuesta de valor como estrategia empresarial cuáles son esos costos relevantes, ¿no? Estos costos que me permiten diferenciarme en el mercado y generar valor
y beneficios hacia mi cliente. Entonces ahí tenemos que ver todo el tema de la cadena de valor, las actividades primarias, las actividades de apoyo y, por supuesto, el tema de la cadena de suministro, que son elementos muy importantes. Recuerden que la estructura de costos también está vinculado justamente a un conjunto de objetivos estratégicos que tenga la empresa. Si la empresa se orienta, por ejemplo, al tema de liderazgo de costos, vinculado solo a un segmento de mercado, ¿no? Donde quiere, digamos, liderar con el segmento de mercado con bajos costos, es necesario justamente tener claro cuáles son estos costos relevantes, ¿cierto? Y qué elementos de eficiencia operativa tengo que realizar para que realmente me sea posible implementar esta estrategia de liderazgo en costos, si fuera el caso, ¿no? Igual, si es que estoy atendiendo a todo el segmento, ¿no? Nos estaríamos hablando de el enfoque, ¿no? de segmentación, ¿no? Con enfoque en bajos costos. Vuelvo a decir, recuerden que la estrategia que implemente como empresa tiene una relación directa con la estructura de costos. O sea, tiene que haber coherencia con la estructura de costos y, por tanto, tengo que tener el detalle de estos costos relevantes que me permiten tener en lo que llamamos la propuesta de valor, ¿no? Entonces, vean la importancia que tiene el tema de la estructura de costos. Muy bien. Dicho esto, y creo que ya un poco entendiendo de por qué es importante tener los costos claros de mi negocio, ¿no? Que implica, digamos, la estructura de costos, yo tengo que tener claro cuál es el concepto de un costo, ¿no? O de los costos. Recuerden que los costos son todos estos recursos que se emplean para obtener un objetivo determinado, ¿cierto? En este caso, un producto terminado o un servicio, que va a estar expresado, estos recursos, en términos monetarios, ¿cierto? Entonces, es importante que yo pueda identificar el costo y medir el costo, ¿cierto? Estos son recursos que permiten cumplir con el objetivo del negocio, que es vender un producto o vender un servicio. Ejemplos, tenemos varios. Por ejemplo, un costo es en un taller de confecciones el pago de energía eléctrica, ¿cierto? En este taller de confecciones, en esta panadería, tengo un costo por el uso de las instalaciones. Le voy a llamar el pago de alquileres, ¿no? En el caso de la panadería, tengo un costo vinculado a la materia prima, que es la harina, ¿no? La harina que es necesario para producir el pan. Puedo considerar también la movilidad. Por ejemplo, en el caso de una bodega que necesita, digamos, generar inventario, y para llevar los productos, el inventario, va a requerir transporte o movilizar estos productos a la bodega. Entonces, estos son conceptos de costos, ¿no? El costo, entonces, son aquellos recursos que empleamos y que son necesarios para tener un producto o un servicio, ¿no? De manera bastante concreta y sencilla, ¿no? Entonces, si avanzamos, por favor, si me ayudan con la lámina. Vamos a ver algunos elementos de costo que son elementos básicos, sobre todo de la contabilidad de costos, ¿no? Valgan verdades, hay diferentes tipos de costos y diferentes tipos de costeo. Nos vamos a centrar en lo que son costos directos y costos variables. Sin embargo, es importante entender que ya sea la diferente tipología de costeo, hay elementos sustanciales que nos permiten rastrear, identificar costos que están relacionados directamente al proceso de producción, que es la que vamos a ver de manera concreta hoy en día, ¿no? Hoy día. Entonces, uno de estos elementos importantes es la materia prima, ¿no? A esta le llamamos el costo de adquisición
de aquellos materiales que son parte sustancial del objetivo del negocio, ¿no? Que se van a asignar al producto o servicio. La materia prima es el elemento más tangible y visual del producto o servicio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la confección de un polo, obviamente lo directamente atribuible o visual o tangible del polo es la tela, ¿cierto? Es el tema más concreto que tiene el producto, ¿cierto? A esto llamamos materia prima, ¿no? Otro elemento importante es el trabajo. Hablamos del costo del trabajo, la mano de obra, ¿no? Que permite cumplir el objetivo, vale decir, tener un producto, un polo, tener un queso, tener el producto terminado como un jugo de frutas, ¿cierto? Entonces yo requiero, para tener este producto, requiero la participación de trabajadores, de la mano de obra, ¿cierto? Y a este costo lo vamos a llamar salarios, sueldos o salarios vinculados a la remuneración de la mano de obra de la fabricación del producto o servicio. Otro elemento importante dentro de la contabilidad de costos, dentro de lo que llamamos costos de producción, son los costos de fabricación. Estos costos se relacionan con el negocio, pero, ojo, son difíciles de atribuir directamente al proceso productivo. Entonces es más difícil identificarlos de manera directa en el producto o servicio. Si hablamos, por ejemplo, del polo, decíamos en el polo es fácil de identificar, ¿no? La tela, que es un elemento sustancial importante, ¿no? Del producto, pero detalles como, digamos, los hilos empleados en las costuras, en ciertas costuras del polo, van a ser más difíciles de identificarlos y atribuirlos directamente al producto. Entonces, desde la mirada de la contabilidad de costos, el costo de producción tiene lo que llamamos materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Hacía referencia un poco a este tipo de costeo que está vinculado a la contabilidad de costos, ¿cierto? Justamente porque en el caso de la contabilidad de costos vamos a tener, vamos a diferenciar un poco lo que decía Miriam al inicio, ¿no? Hay una especie de costo de recursos que se requieren para el desarrollo o el proceso productivo que van a tomar la forma de inversión dentro del balance general de la empresa, que son principalmente estos activos que son productos en proceso y productos terminados que están en almacén, digamos, ¿no? Que no se han comercializado de manera concreta. Mientras que los costos de venta, ¿no? Se van a considerar como aquellos productos que requirieron un conjunto de recursos, pero que fueron empleados y que fueron ya vendidos, ¿no? Y estos van a ir a lo que llamamos el balance general. Entonces, en este análisis de estructura de costo a nivel, digamos, de contabilidad de costos, tenemos materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Sí, Miriam. Sí, bien, para poder un poco dar un ejemplo de lo que estamos avanzando, si bien es cierto, esta estructura que estás tú mencionando está relacionada a costo de producción, es decir, para una empresa que compra una materia prima, utiliza mano de obra, una máquina y transforma. En el caso que estás indicando, confección de polo, ¿no? Entonces, de materia prima tiene tela, también tiene hilo, ¿no? Vamos a decir un lo sencillo nada más, porque puede tener otras aplicaciones, entonces le vamos sumando botones, RIP, ¿no? De repente hilo también para el bordado, quizás. Y lo que se desprende de lo que tú acabas de mencionar es que cuando yo hago el polo
confecciono el polo, lo termino y lo vendo, va acá, al costo de venta, al estado de resultado, ¿no? Para saber cuánto me costó ese polo que vendí. Pero en mi almacén me queda tela, me queda también botones, me queda también repuestos quizás de la máquina, el aceite, ¿no? Los ojalillos, me queda también los RIP, los cuellos, dependiendo del modelo del polo. Entonces, eso está, productos en proceso, pero también tengo, ¿no?, parte de un inventario que está por entrar, ¿no? O han entrado y no lo he registrado. Entonces, tengo la tela en un fardo, tengo ya la tela cortada y también tengo la tela confeccionada en polo. Esa es la diferencia que tenemos que ver, y lo que estamos mostrando acá es dónde se registra. ¿Dónde se registra? Para que calcules el costo de tu polo, tienes que ver todo lo que has utilizado para confeccionar ese polo. Así ¿Verdad, es, yo? Así es. Entonces, recuerden, o sea, digamos, la estructura básica de costos de producción, 3 elementos: materia prima, la mano de obra que se requiere para la producción, y aquellos costos indirectos de fabricación que decíamos son difíciles de identificarlos de manera directa y también de alguna manera de medirlos, ¿no? Estos van a los costos indirectos de fabricación. Y es importante mencionar justamente que en términos de costo de venta, en términos de registro del costo de venta, estos se van a hacer una vez que el producto esté terminado y sea comercializado, sea vendido. Se ha vendido. Bien. Y para un restaurante también tendrá materia prima, también tendrá mano de obra, también tendrá costo indirecto. Por supuesto. Entonces, lo mismo sucede en el caso de los restaurantes, ¿cierto? Tienen insumos que ingresan digamos, al almacén, que son, digamos, arroz, papa, ¿cierto? Dependiendo básicamente de, digamos, la carta que oferta el negocio. Tiene mano de obra directa también, personal que trabaja en cocina, ¿cierto? Que hace, digamos, elabora el producto. Y también, por supuesto, tiene costos indirectos de fabricación. Algunos aditamentos que se pueden dar, digamos, en el lomo saltado, ¿cierto? Que, digamos, es difícil de rastrear. No sé, el ajinomoto, se me ocurre, ¿no? Para sazonar, digamos, el lomo saltado. Entonces, también tenemos estos 3 elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Lo mismo sucede en una bodega. La bodega tiene también, digamos, lo que sería una especie de materia prima, que son los productos ya terminados, que obviamente... La mercadería que compra. Claro, la mercadería de compra, que no va a tener mayor modificación, ¿cierto? Tal como lo recibe la bodega, lo comercializa. Entonces, igual, en el registro del costo de venta de la bodega, se registra ya como costo de venta como tal, una vez que esa mercadería sale del inventario, ¿no? Sale del stock. Pero tiene, ojo, igual un stock, ¿no es cierto? Se quedan los productos que no he vendido y tiene esos productos en proceso, ¿no? Así es, Miriam. Y estos, desde el punto de vista de la contabilidad de costos, son activos, ¿cierto? Activos. Pero ojo, igual esto implica uso de recursos, y estos recursos tienen lo que llamamos un costo de capital o un costo de oportunidad, ¿cierto? Que puede afectar la liquidez del negocio. Entonces, también es importante que nosotros tengamos claramente registrado estos costos relacionados a productos en proceso y productos terminados, que en términos de registro, si bien es cierto, van al balance general como un activo corriente, ¿no? de rápida transformación en liquidez, pero igual es importante tomar en cuenta estos elementos. Recuerden que incluso en el tema del costo de venta hay variaciones en la compra de la mercadería, en función, no es lo mismo, pónganse, haber comprado mercadería en el mes de diciembre a estar comprando mercadería en el mes de septiembre, ¿no? El mes pasado. Probablemente ahí haya habido algunas variaciones en estos
precios de esta mercadería. Exacto. John, entonces importante lo que dices en el tema de hay que revisar nuestros inventarios, porque es dinero que está ahí y que de repente no tiene tanta rotación para volver a convertirlo en liquidez, ¿no? Y que esa es una parte fundamental de las finanzas, ¿no? ¿Qué tan rápido se convierten estos activos que tiene la empresa en liquidez? Y a un costo de transacción razonable, ¿no? Porque si se va a demorar, si yo le voy a poner un descuento para estos productos que no salen, entonces ya no es un activo que tenga una rotación rápida, corriente, como dices tú, y se demore en convertirse en liquidez. Entonces, vamos a subrayar eso, ¿no? Hay que revisar estos inventarios de la materia prima, de los insumos, de la mercadería que compramos, porque quizás ahí estemos haciendo algunas compras que nos está más bien llevando a una desinversión, no una inversión. Bien, gracias, John. Claro que sí. Y eso implica también, Miriam, un poco para cerrar eso, es que mucho de nuestra rotación de inventarios está en función justamente al precio de venta. Y el margen de manejo del precio de venta, obviamente, va a responder a tener los costos claros. Entonces, si yo tengo mucho inventario, si yo tengo claro cuáles son mis costos, yo puedo considerar, por ejemplo, en épocas digamos, de temporalidad, de bajas ventas, de alguna manera, mejorar la rotación de inventarios haciendo actividades de promoción, por ejemplo, ¿no? Que implican, de alguna manera, el conocimiento del margen de costo y precio de venta. Entonces, señores, empresarios, tengan en cuenta este elemento. Es un elemento importante para tomar decisiones. Nuevamente, tener claro cuál es la estructura de costos. Claro, John. Eso es algo muy interesante de tomar nota, ¿no? Puedo hacer promociones en una temporada baja, pero también cuando quiero hacer descuento por volumen, y si tengo claro mi costo, sé hasta cuánto puedo dar de descuento. ¿Ah? Bien, excelente, John. Perfecto, seguimos entonces. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poco vamos a dejar un poco la mirada de la contabilidad de costos, que es interesante. Vean cómo se enlaza el tema de tener claro la estructura de costos. Es importante el tema de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Vamos a tomar dos tipos de costeo. No son las únicas, aclaro, hay varios otros tipos de costeo que se pueden hacer. Pero digamos que estas son las que en particular considero más fáciles de aplicar, incluso, ¿no? Digamos, para los que estamos iniciando en la tarea de costear nuestros productos y servicios. Entonces, vamos a ver, por un lado, lo que son los costos de acuerdo a la identificación de producto. Ahí vamos a hablar de los costos directos y costos indirectos de producción. Vamos a ver, en el caso de la estructura de costos en base al volumen de la producción o lo que llamamos costos variables, ¿no? Costos fijos. Bien. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que podemos pasar esta. Ya recuerden que estamos hablando de los costos en función a la identificación del producto. Y aquí, como les mencionaba, la clasificación de costos se hace a través de lo que llamamos costos directos y costos indirectos. ¿Qué son los costos directos? Igual, un poco se acuerdan de la materia prima. Bueno, la materia prima, por su naturaleza, siempre va a ser un costo directo y tiene esa digamos, esa relación conceptual, ¿no? Los costos directos son aquellos que son fáciles de identificar, ¿no? Que de manera, digamos, visual, de manera tangible, yo puedo identificar rápidamente cuál es ese costo directo, ¿no? Y además es el elemento base del producto o servicio. O sea, sin este costo directo, como es el caso de la materia prima, por ejemplo, no podría haber el producto, no existiría el producto, ¿de acuerdo? No podríamos hablar de producto. En el caso de la imagen que ustedes tienen ahí, por ejemplo, es el tema de la producción de un derivado lácteo, que es el tema del queso, ¿no? Oh, perdón, acá es yogur, si no me equivoco, yogur, ¿no? En el yogur, por ejemplo, lo que podemos visualizar de manera directa es el contenido, el producto básico, que es el yogur, y el yogur, obviamente, tiene leche, ¿cierto? La leche sería un costo directo.
¿no? Desde la mirada de la contabilidad de costos en materia prima, ¿de acuerdo? Otra cosa que identificamos de manera directa en el producto, sin duda, es el envase, ¿cierto? La botella, el envase, que viene a ser también otro costo directo. Probablemente no sea una observación directa, pero nos queda claro que el yogur, ¿cierto?, ha tenido un proceso de elaboración, de transformación, y que en ese proceso de transformación y elaboración ha intervenido la mano de obra, ¿cierto? Y en este caso, la mano de obra directa. A eso le llamamos también costo directo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden la idea, yo les decía que este tipo de identificación de costos es bastante sencillo, porque estamos explorando el producto en concreto y solo, digamos, haciendo una observación directa del producto, yo puedo ir identificando la naturaleza del costo, si son costos directos o costos indirectos. Los costos directos son los que yo puedo observar de manera directa, ¿no? Es fácil de identificarlo en el producto, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden eso, es muy importante. Eso no significa, ojo, que de repente en el ejercicio es tan obvio, digamos, identificar algunos costos en el producto, pero sí se requiere de todas maneras en el proceso mismo del trabajo del negocio, en el tema de emprendimiento, tener un mayor nivel de detalle de los costos. ¿A qué me refiero? Es importante que el empresario registre todos los recursos que se emplean para producir o generar el producto o servicio, ¿cierto? Esto nos va a permitir, obviamente, identificar qué es directo e indirecto, pero la tarea de tener un registro, de tener un cuaderno de compras, de recursos que se van empleando en el producto, es elemental. Más allá que, vuelvo a decir, que este tipo de costeo se puede hacer, entre comillas, al ojo, ¿no? A la vista. Bien, ¿cuáles son los costos indirectos? ¿Cuáles serían los costos indirectos? Pasamos un poco a la lámina de costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se ve en el producto final, ¿cierto? No son fáciles de percibir en el producto final, ¿no? Que incluso, esto es importante, no es indispensable para producir el producto, ¿cierto? Yo puedo producir yogur, sí. Mucho del yogur natural, por ejemplo, no utiliza conservantes, ¿cierto? Sigue siendo yogur. Pero si le quito o no le quito el conservante, no deja de ser el producto, en este caso yogur, ¿cierto? El conservante, además, no lo identificamos de manera directa en el producto. Entonces, esto es un costo indirecto, ¿cierto? La energía eléctrica también puede ser un costo indirecto, no lo rastreamos de manera directa en el producto, ¿cierto? En algún caso puede ser muy necesario la energía eléctrica para hacer el proceso de refrigeración, pero sin embargo no es, digamos, no es parte del producto que se observe de manera directa, de manera visual, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en una planta de derivados lácteos, el jefe de planta o el supervisor de planta, ¿no? Es importante su labor, pero sin embargo, teniendo un maestro yogurtero, un especialista en yogur, se genera el producto, se da el producto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como les decía, los costos directos son aquellos que son fáciles de rastrear, fáciles de identificar en el producto terminado. Y los costos indirectos que intervienen en el proceso de producción son aquellos que son más difíciles de rastrear o identificar en el producto, ¿no? Bien, sí, John, y también lo que podemos acá indicar es que va a depender qué actividad económica es tu empresa. Por ejemplo, para un salón de belleza, la energía eléctrica será un costo directo, ¿no? El agua será un costo directo, ¿no? Y todo lo indirecto es, bueno, lo que no se ve, lo que está detrás igual que se utiliza, ¿no? Pero sí va a variar eso porque dijo, no, está acá energía eléctrica, siempre es indirecto, no. Va a depender
de la actividad que realice tu empresa. Exactamente, mira. Es más, aquí hay un tema bien interesante. Siempre hablamos, en el caso de los costos indirectos, por ejemplo, en el caso de contabilidad de costos, los costos indirectos de fabricación, porque son difíciles de rastrear, igual que los costos indirectos en este caso. Sin embargo, si es posible, digamos, vuelvo a decir, usando hasta un cuaderno, un registro, ¿no? Yo puedo tener control, identificar estos costos indirectos difíciles de rastrear de manera directa en el producto. Los puedo convertir en costos directos, definitivamente. Puedo, siempre y cuando yo pueda identificarlos de manera concreta, medir ese costo, podría pasar a ser costo directo. Por ejemplo, miren, yo conozco un empresario que se dedica al tema de jugos de fruta, ¿cierto? Entonces, obviamente los costos directos están vinculados al fruto en sí, por ejemplo, la papaya o la fresa, pero utiliza algunos insumos adicionales, como por ejemplo la vainilla, ¿cierto? Y, por ejemplo, este empresario se ha dado el trabajo de conseguir unos medidores de diferentes para la leche, incluso para la vainilla. Entonces, él ha generado un proceso de estandarización del proceso de elaboración de jugos, que él sí puede, digamos, de alguna manera identificar de manera concreta algunos costos que podrían ser indirectos, por ejemplo, el uso de la vainilla, ¿cierto? ¿Eso qué le permite? Le permite, uno, estandarizar el producto, dos, hacer mejor gestión de costos, porque yo le puedo echar, puede parecer tonto el ejemplo, pero puedo echar una cucharita de vainilla en un litro de jugo y en la siguiente batch de producción de jugo le pongo 2 cucharitas de vainilla, ¿cierto? No tengo un control de los costos indirectos por no tenerlo identificados adecuadamente. En este caso, hablando de costos indirectos. ¿Podría ser un costo directo? Sí. Depende, digamos, hay algunos costos que probablemente sean muy costosos de hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, justamente en relación a lo que les voy mencionando, ¿qué aspectos tengo que tomar en cuenta al momento de identificar costos directos y costos indirectos? En el caso de los costos directos, tengo que tomar en cuenta la importancia de estos costos. Lo importante en el producto y servicios, sin estos costos no hay yogur, no hay queso, no hay polos, ¿cierto? Dos, tengo que ver qué tecnología disponible tengo para recoger información. Y hablo de tecnología desde lo más básico, desde usar una hoja o un cuaderno para ir, digamos, revisando los recursos, las actividades, los recursos que implica el proceso productivo, ¿no? Hasta tener, digamos, el apoyo de una computadora para hacer el registro, medir de manera más exacta los elementos del costo. Entonces, por eso decía, hay que hacer el esfuerzo, nos veamos el asunto muy sencillo, decir, bueno, entonces esto es costo indirecto y es fácil de medir, entonces voy a calcular de manera aproximada al mes más o menos cuánta vainilla le echamos al jugo, etc. Si es posible rastrear, estandarizar, porque esto implica la estandarización del producto. O sea, estandarizar un producto ayuda a pasar muchos costos que son indirectos de manera práctica, digamos, en un microempresario, a ser un costo directo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que sirva como recomendación, señores empresarios. Hagan el esfuerzo de rastrear, de identificar los costos, que estos costos pasen a ser directos. Y eso se hace haciendo estandarización, mejorando la eficiencia productiva. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo. Vamos a usar, van a participar ustedes, señores empresarios, señores emprendedores, jóvenes, señoritas. Vamos a ver el caso de la confección de chalecos, ¿no? Estos chalecos que se utilizan mucho en obras de construcción. La pregunta que les voy a hacer es justamente ¿cuáles son los costos directos? Primero vamos a hacer los costos directos.
¿ya? Vamos a hacer este ejercicio con la participación de todos. Si me ayuda por ahí, creo que Stephanie nos va a apoyar con el tema. Se les va a enviar un enlace por el chat, entiendo, del Zoom y por el chat de Facebook, ¿no? Estamos en Facebook Live, si no me equivoco. Entonces, la pregunta es, observando, porque les decía que los costos directos son fáciles de identificar con la observación directa. Aquí vamos a observar el chaleco, obsérvenlo bien el chaleco, por favor. Hay que darnos unos segunditos para ver el chaleco. Y en función a la observación que ustedes hagan, por favor, nos indican en el enlace cuáles son costos directos para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar unos segunditos mientras ustedes empiezan a responder. Ya me informa, veo por ahí que ya está el link en el chat, ¿no? Por favor, entonces vamos llenando nuestros costos directos. Vamos a empezar con costos directos, ¿ya? Que son los que, les decía, se puede identificar de manera visual, de manera directa en el producto. Me avisan, por favor, si es que cómo vamos con el ejercicio para poder ir presentando los resultados que están respondiendo nuestros amigos emprendedores. Sí, vamos a esperar, John, a ver qué nos pueda compartir Stephanie. Vamos a darle unos segundos más para que puedan ir completando la información. Costos directos, es decir, lo que puedo visualizar en este producto. Exactamente, Miriam. Lo que podemos ver rápidamente, ¿no? Lo observamos de manera directa. Y mientras van llenando nuestros emprendedores las respuestas en la pregunta sobre costos directos, quiero insistir en el tema de lo importante que es tener coherencia en elementos de gestión del producto, que son, por ejemplo, el tema de estandarización, el tema de la estrategia de eficiencia operativa, eficiencia productiva, en relación a la gestión de costos, ¿no? Lo importante, señores emprendedores, de empezar a usar tecnología básica, una hoja y un lapicero, para ir registrando los recursos que emplean en el proceso de producción. ¿Cuántos fardos de tela? ¿Cuántos conos de hilo? ¿Cuántos botones? ¿Cuántos cierres? ¿No? ¿Cuánto hemos usado estos insumos y materiales para producir una docena de buzos? ¿No? Les contaba la experiencia de este amigo que tiene una juguería pequeña. Ha hecho el esfuerzo de ir estandarizando su proceso de producción, tecnología básica, empezando a registrar sus actividades, los recursos que emplea, ¿cierto? Eso nos ayuda para tener un producto mejor, porque estamos estandarizando el producto o servicio. 2, nos permite mejorar la eficiencia productiva, porque controlamos los costos. Muchos de los costos que parecen que los registramos como indirectos pasan a ser directos, ¿cierto? Básicamente por el proceso de gestión y registro de costos. Bien. Bien, acá, perfecto. Ya Stephanie está lista para compartir los resultados. Entonces, usando esta tecnología básica, John, que tú nos mencionas, lápiz de papel y registrar todos los costos, también estamos ahorrando. Recuerden que eso es dinero, Bien, tenemos acá, ¿qué costos están involucrados en la fabricación del chaleco? Tela, cierre, hilo, ¿no? Cremalleras, ya una persona más especialista, moldeado, botones, mano de obra, material reflectante. La cinta reflectante, ¿no? Muy bien. ¿No? Perfecto, sí. Si nos damos cuenta, los que tienen mayor tamaño en la presentación que ustedes observan en la pantalla son los que han tenido respuestas más recurrentes, ¿de acuerdo?
Y si ustedes se dan cuenta, las respuestas más recurrentes son justamente aquellos costos que se observan de manera directa, que en otras palabras son los costos directos. Tela, ¿cierto? Tela. Es más, el peso que tiene, por ejemplo, la tela en la respuesta de todos nuestros participantes, nos hacen ver que es un costo directo muy importante, esencial para el producto, ¿cierto? Es la materia prima, ¿no? Desde la contabilidad de costos. Y no deja de ser, por supuesto, un costo directo. Otro tema interesante, ¿no? Que tiene bastante peso para nuestros participantes, que solo viendo el producto nos dicen hilos. Los hilos también son costos directos, ¿no? Los cierres también, ¿no? Lo podemos observar de manera directa ahí en el producto. Y tenemos ahí electricidad, ¿cierto? En función a cómo estemos midiendo este costo de electricidad, puede ser directo o indirecto. En muchos de los casos es difícil medir por prenda cuánta energía se emplea, dependiendo de la tecnología. Hay empresas de confección que tienen mucha tecnología y que pueden identificar de manera concreta cuántos kilobytes de energía se emplea en producir un chaleco, ¿no? Ya hace que el costo sea directo. Pero en la mayoría de los casos, como es difícil de rastrear, es un costo indirecto. Este es un buen ejercicio. Esto demuestra un poco que no es difícil clasificar costos directos de costos indirectos. La tarea es empezar a tecnificar nuestra gestión de costos, vale decir, usar cierto nivel de tecnología para hacer la gestión de costos. Desde hoja y papel, lo más sencillo, empezar a registrar, ¿no?, de manera directa estos costos. Bien. Exacto, tecnología básica. Muy bien. Tecnología básica. Nos vamos al tema ya de la clasificación de acuerdo al volumen, a los famosos costos variables, ¿no?, que es otro tipo de costeo también muy importante y de mucha utilidad. Ahora, aquí es importante explicar y en todo caso responder de repente alguna pregunta, de repente lo van a hacer, lo vamos a profundizar más adelante, pero es decir, John, yo tengo mi negocio de confección de prendas, yo tengo mi negocio del restaurante, no son negocios similares, ¿no? En el caso restaurante estamos hablando más de un producto, de un servicio, ¿no? Y en el caso de confecciones, algo de un producto más tangible, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de costo uso? Puede ser una pregunta interesante. Estos dos tipos de costo, algunos se prestan más, son más útiles y más fáciles de emplear en temas de servicios. Por ejemplo, el caso de costos directos e indirectos, la vamos a emplear principalmente en servicios, en aquellos negocios donde hay, sobre todo, mayor trabajo, mayor participación del personal, ¿no? Más intensivo en el trabajo de las personas, el trabajo personal, servicios. Mientras que el costeo por volumen o costeo variable la vamos a emplear principalmente en la manufactura. Seguramente va a haber preguntas relacionadas a esta y encantado la vamos a ir resolviendo. Bien. Sí, y John, más bien si tienen ya preguntas pueden escribirnos por Facebook Live o por Zoom. Vamos a estar atentos a sus consultas. Excelente, excelente. Eso me parece muy bueno, porque la idea es ir respondiendo las preguntas en función a cómo avanzamos. Recuerden que cuando hablamos de los costos variables o los costos en función al volumen de producción, nos estamos refiriendo a, nuevamente, recursos que se requieren para el objetivo del negocio, producto o un servicio, ¿cierto? Pero aquí vamos a separar aquellos costos que, por ejemplo, no se relacionan de manera directa al volumen de producción, vale decir, costos que se mantienen o se mantienen constantes, ¿cierto? En cierto periodo de tiempo, ¿no? Vale decir que no van a depender de manera directa de la producción ni de las ventas, ni de la producción ni las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo el local de confecciones, ese local yo pago un alquiler, ese alquiler lo voy a pagar
independientemente de que haya producción y que haya ventas, independientemente de esto, ¿no? Mis amigos emprendedores seguramente se les va a venir a la mente toda esta coyuntura bastante difícil, ¿no? Van a decir, sí, pues cierto, mira, yo dejé de producir y dejé de vender, pero no dejé de pagar, ¿no? El local, sigo pagando el local, ¿cierto? En algunos casos hemos tenido que dejar de reemplazar un local grande a un local pequeño, probablemente. Pero en el corto plazo, estos costos no responden, vuelvo a decir, a la producción ni las ventas, ¿de acuerdo? Igual sucede con el tema de los sueldos. Si el personal, ya sea el personal administrativo, también, ojo, puede ser costo fijo el personal de planta. Si el personal de planta tiene un sueldo fijo, si está en planillas, obviamente le tengo que pagar el salario independientemente de que se produzca o se venda. Por eso que también ahí, señores emprendedores, también seguramente digamos, se van a tener en cuenta todo lo que estamos viviendo los emprendedores bajo estas circunstancias. Lo difícil que viene siendo afrontar los costos fijos. Son difíciles de afrontar, ¿por qué? Porque no responden ni a la producción ni a la venta, ¿no? Muy bien, se mantienen constantes, no indefinidamente, ¿ah? Hay los costos variables cada cierto tiempo en función, digamos, a la necesidad, por ejemplo, de mercado y de producción y ventas. Yo puedo necesitar un local de 50 metros cuadrados, pero aumenta mi producción, aumenta mis ventas en 1 o 2 años y probablemente voy a requerir tener 2 locales. Entonces ahí mis costos fijos incrementan. ¿Okay? Pero vuelvo a decir, en el corto plazo se mantienen de manera constante, independientes de cuánto se venda, cuánto se produzca. Bien, ¿qué son los costos variables? Aquí, a diferencia de los costos fijos, aquí sí el valor del costo variable va a estar en relación directa a la producción y a la venta, ¿no? Los costos variables se pueden obtener de manera, digamos, en costos variables de manera general, en términos del mes, costos variables mensuales, semanales, quincenales, pero lo que siempre vamos a buscar identificar son los costos variables unitarios, los costos variables por unidad producida, que es importante, ¿no? El costo variable, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros más adelante identificar lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio. ¿Cuáles son los costos variables? ¿Cuáles son esos costos que están directamente relacionados con el producto? En el caso de la confección de chaleco, sin duda, es la tela, ¿no? La tela, la materia prima, ¿cierto? Si yo produzco más chalecos, necesito más fardos de tela. Si produzco menos chalecos, necesito menos fardos de tela, ¿de acuerdo? Bien, ¿se puede relacionar los costos directos, indirectos, con los costos variables y costos fijos? Por supuesto que sí. Es más, yo podría desarrollar una estructura de costos donde yo diga, este es un costo directo variable, este es un costo directo fijo, este es un costo indirecto fijo, indirecto variable. Aquí algunos ejemplos relacionados un poco al tema de los chalecos, ¿no? Miren, por ejemplo, me queda claro que la tela, drill, para hacer el chaleco, es un costo directo, ¿cierto? Pero no solamente es un costo directo, sino también es un costo variable, ¿no? Porque al producir más chalecos necesito más tela drill, ¿de acuerdo? También tengo el consumo de energía eléctrica del taller. Si bien es cierto, yo estoy considerando que el costo de energía eléctrica del taller es un costo indirecto, ¿cierto? Pero es un costo variable, porque el recibo de energía eléctrica va a fluir en función a las horas y a las máquinas que yo emplee para producir el chaleco, ¿cierto? Entonces va a estar directamente en relación a cuánto se produzca, ¿de acuerdo? Costos fijos, que son costos directos. Por ejemplo, el sueldo del taller de confecciones, del personal, ¿no? De los confeccionistas que trabajan en el taller, es un costo directo, ¿cierto? Pero si este costo no es al destajo, o sea, vale decir, no le pago por jornales, ¿no? O por cantidad producida,
este costo va a ser un costo fijo. Si, por ejemplo, mi personal está en planilla, ¿cierto? Le tengo que pagar sí o sí cada fin de mes, independientemente de que produzca o no produzca. Otro ejemplo respecto al tema del costo fijo, que es también un costo indirecto, los arrendamientos o los alquileres. Entonces, es posible que yo relacione costos directos con costos indirectos. Aquí hay una cosa interesante, como yo les mencionaba, si yo empleo la tecnología disponible para hacer un rastreo importante de los costos directos, ¿no? Yo puedo considerar estos costos directos como costos variables. Ojo, es importante. Bien. Entonces, no sé si por ahí hay preguntas. Por favor, Miriam, me haces llegar si hubiera alguna pregunta de parte de nuestros amigos empresarios. Bien, sí, todavía no. Vamos avanzando. Más bien, entonces, John, perdona, retrocedo acá. Lo importante es revisar estos costos fijos y hacerlos cada vez más pequeños, ¿no? Tratar de convertir más a los costos variables, hacer costos variables porque están en relación a lo que yo venda o a lo que yo produzca. Así es, Miriam. Muchos de los negocios, dado la coyuntura, desgraciadamente tenemos que hablar de la coyuntura, ¿no? Se han visto sobrepasados por los costos fijos. Y ese es un tema que hay que reflexionar y justamente tomar un poco lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué tanto estos costos fijos pueden convertirse en costos variables y estar prevenidos por circunstancias como las que nos ha tocado a muchos emprendedores? Dejar de producir, dejar de vender, ¿cierto? Y muchos de ellos manteniendo costos fijos que probablemente, haciendo una buena gestión de costos, podrían haber sido variables. Bien, acá tenemos Julián Ferreira, nos dice, cuando hago un servicio de mantenimiento de un automóvil, los gastos fijos son, debería decir los costos fijos. Ahora, le preguntaríamos a Julián, su automóvil, ¿para qué lo utiliza? ¿No? Si es que es un servicio de taxi, si es que es un servicio de delivery, ¿no? O una bodega que tiene el auto con delivery, o si es un auto para solamente transportar al dueño de la empresa, porque de eso va a depender cómo determinar ¿no? qué tipo de costo es. Pero él nos dice, cuando hago un servicio de mantenimiento de un automóvil, los gastos fijos son el costo del local, seguro, SCTR, gastos variables, el costo de los repuestos y la garantía. Pregunta, ¿en la empresa los gastos fijos los debe controlar el administrador, el gerente? ¿En la empresa los gastos variables los debe controlar el ingeniero, el técnico? A ver, vamos a tratar, digamos, de sí, situar un poco... Julián, por favor, si nos dices qué tipo de actividad económica realiza la empresa, quizás John pueda dar la respuesta más directa. Gracias. ¿Puedo intervenir hablando? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Julián, te escuchamos. Gracias. ¿A qué me dedico? Sino de que cómo puedo aplicar los conocimientos que estoy recibiendo. Ya entiendo lo que es costo variable, ya lo entiendo. Pero tengo una empresa y veo que insólitamente que los precios fijos están subiendo. Entonces, no decirle como gerente de la empresa, oye, tu función es bajarme los costos. Dijo, sí. Tu ingeniero, tu función es bajarme los costos variables. Entonces, eso es lo que quisiera saber con especialidad del señor Tarazona, porque el ingeniero me puede decir, yo soy ingeniero, pues soy técnico, en la universidad no me enseñaron a administrar costos variables. Por eso me he ingeniería de sistema industrial, no es mi tema. Yo no me sé reparar un carro. ¿Quién lo hace? Bien, muchísimas gracias. Bien, a ver, yo entiendo un poco la idea de, este es un negocio más vinculado al tema del servicio, ¿no? Tenemos que identificar dentro de los costos, muchos de los costos fijos van a ser costos indirectos en este negocio. Ahora, si yo tengo, digamos, es una empresa que
digamos, tiene vehículos para que presten servicio de manera directa, ya sea de movilidad, etc., el vehículo va a tener costos directos relacionados a los insumos básicos para el vehículo, ¿no? Combustible, conductor, ¿cierto? Y mantenimiento, que son costos directos, ¿de acuerdo? Creo que por ahí va un poco la pregunta. Y estos costos, obviamente, son costos variables, porque, digamos, cuánto se requiere de combustible va a estar en función al trayecto o recorrido que haga el vehículo, ¿no? Ahí tengo el tema del costo directo fijo, que es el sueldo del operador, porque probablemente el operador esté en planillas y obviamente este es un costo fijo, ¿no? ¿Qué tanto yo podría negociar un tema de trabajo, digamos, por día, ¿no? O por día trabajado, bajo otra modalidad, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, están tercerizando un poco este tema de algunos costos operativos, ¿no? En el caso de transporte, justamente por no asumir estos costos fijos directos, ¿no? Está el tema de Uber, ¿no? Estas empresas de taxi, por ejemplo, ¿no? Pero habría que ver la naturaleza del negocio. ¿Qué tanto se puede, digamos, convertir este costo fijo en costo variable? Sí. ¿Cuáles serían los costos indirectos? Obviamente ahí hay costos fijos como la parte administrativa, ¿no? La parte, digamos, el contador, el gerente, ¿no? Tenemos la oficina de la empresa de taxis o de transporte, no sé, de carga, etc., si es el caso, ¿no? Que son costos fijos. Habría que revisar, evaluar estos costos fijos, qué tanto estos costos fijos son necesarios, ¿no? Y el otro elemento que es muy importante, y lo que dijo el señor me parece bien interesante, no solamente, ojo, no solamente es revisar costos fijos, también, y sobre todo, donde nosotros podemos mejorar la rentabilidad sustancialmente es revisando costos variables. Pero ojo, no significa reducir la calidad, sino más bien es mejorar la eficiencia productiva de los costos variables. Muchas veces no identificamos bien los costos variables y no controlamos los costos variables. Por ejemplo, en el caso del transporte, si yo, por ejemplo, tengo claro que el tema del combustible es un costo variable, es un costo directo en el servicio de transporte, y yo estoy usando además, digamos, el vehículo de transporte de carga para cuestiones directas al servicio de transportar de un punto de origen a un punto de destino, ¿no? Pero además el vehículo es utilizado como transporte personal del chofer para que vaya a su casa, almuerce, ¿no? Estamos incrementando estos costos directos, ¿cierto? O si la cochera, ¿no? Del punto de origen del servicio está demasiado lejos, también estoy generando costos variables innecesarios. Entonces, estos elementos son importantes a considerar en la gestión de costos, por lo que decía nuestro amigo. Habría que evaluar cómo están mis costos variables, cuáles son mis costos variables, el tema de combustible, porque recuerden, miren, este trayecto, por ejemplo, entre el punto de origen y el punto de destino de transporte carga, y los otros trayectos que implican movilizar al personal, al chofer, al conductor, movilizar a la cochera, podemos hablar de mayores costos variables o directos relacionados a ¿qué? Combustible, mantenimiento, ¿cierto? Suministros, como igual el tema de gaste de llantas, etc., porque el vehículo está recorriendo más metros y kilómetros, incluso, en algunos casos. No sé si por ahí le estamos ayudando a nuestro amigo, ojalá. Vamos. Y para cerrar la respuesta a Julián, es efectivamente para estimar los costos, y los responsables de los costos es el gerente, ¿no? Con el contador, y la parte responsable del costo variable es el supervisor, el ingeniero o el técnico, porque cuando haga su producción, cuando haga su revisión, cuando haga su mantenimiento, él tiene que revisar que se esté llevando, considerando lo que se ha estimado. Es decir, si yo estimé el repuesto 100 debo de cumplir, o 95, ¿no? Entonces sí, es tal como lo indicas el tema de responsabilidad.
pero sí todos los que pasan ahí estamos involucrados en estimar los costos. ¿Por qué? Porque es tarea de todos los que intervienen en el proceso también de poder cumplir lo que se ha estimado y sobre todo de tener ahorros. Eso me lleva al caso, yo, ¿te acuerdas en esa empresa que asesoramos en Chincha y revisamos, hicimos una reducción rápida haciendo todo el trayecto del camión que llevaba los agregados? Y vimos las paradas, vimos dónde cargaba combustible, ¿no? Vimos el tema del chofer, cuántas veces también paraba, y solamente haciendo todo este trayecto, como dice John, desde el punto de origen hasta el punto de destino, hemos podido reducir sus costos y ser más eficientes. La calidad es la misma, sino que le deja un mejor margen de rentabilidad por ese servicio. Gracias a ti. Gracias a ti, Julián. Bien, continuamos entonces. Excelente. Esa pregunta nos ayuda mucho a llegar a cuestiones más concretas y prácticas. Bien, en resumen, ¿no? Lo que buscamos, ya sea con el método de costo indirecto, directo o costos variables, es determinar el costo unitario. Pero para tener el costo unitario, yo necesito identificar el costo total. El costo total es producto de una operación matemática básica, ¿no? Es sumar todos los costos fijos con los costos variables, ¿no? Los costos variables. O puede ser los costos directos más los costos indirectos, ¿no? Estamos hablando de los costos de producción. Entonces, el costo unitario de producción es una división también bastante simple. Es el total de costo total dividido entre el total de unidades producidas. Ese es nuestro costo unitario. Y este es el elemento clave justamente para tomar decisiones relacionadas al precio, ¿no? Porque recuerden, si yo no tengo un costo adecuado, ¿no? ¿Cómo defino cuál es el precio mínimo a cobrar? ¿Cierto? Usted puede decir, no, pues el precio lo he tomado de acuerdo a la competencia, pero la competencia tiene una eficiencia operativa distinta y puede ser que para esta empresa ese precio le genere un margen de ganancia, ¿no? Y puede ser que en tu caso ese precio sea igual a tu costo total, o sea, finalmente no tengas un margen de ganancia o incluso menor a tu costo total. Entonces, mucho cuidado. Todo este ejercicio, este trabajo, por un lado, es, como dijimos al inicio, poder definir bien tus precios. Dos, es en función al costo total, al costo unitario sobre todo, ver si este costo unitario es un costo competitivo en el mercado. Y ahí un poco lo que decía Miriam, tendremos que ir revisando en detalle cuáles son tus costos variables, tus costos directos. En particular, yo siempre sugiero que le den mucho punche, además de costos fijos, al costo variable, porque en el costo variable, una reducción mínima en el costo variable mejora sustancialmente tu margen de rentabilidad. Ojo, eso es importante. Bien, no sé si hay otra pregunta. Pasamos un poco a otro tema que es muy importante en la estructura de costos. Es justamente el tema de costeo de la mano de obra, ¿no? Aquí nos vamos a centrar a lo que llamamos el costo de mano de obra en planillas, ¿no? Lo que sería el trabajo, digamos, formal de la mano de obra, que es justamente lo que queremos que tengan los empresarios, ¿no? O sea, tengan un nivel de formalidad importante también con el trabajador. Vamos a hablar de la estructura de costos de mano de obra desde el punto de vista del régimen general. En realidad hay dos regímenes, ¿no? John, para cerrar, cerrar esta parte de los costos fijos y variables, nos dice, el costo del delivery es variable de acuerdo a la distancia a donde se envía el producto. ¿Cómo se puede incluir este costo de manera fija para que esté incluido en el precio del producto y no se deba de realizar un pago adicional? Interesante. Miren, en realidad el tema del servicio de delivery se ha convertido en un costo directo en muchos de los restaurantes, ¿no? Porque inicialmente podríamos decir que es un costo
de ventas, ¿no? Un costo de comercialización. Pero hemos ido incluyendo en la propuesta de valor de estos negocios, o sea, se va incorporando como parte, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde se utiliza mucho el delivery, ¿no? Ahora, es cierto que el costo del transporte del alimento o cualquier elemento que se llegue a domicilio va a responder justamente a las distancias, ¿no? Al recorrido o a las distancias. ¿Cómo costeamos, cómo hacemos que no sea complicado para el cliente el pago? Porque tendríamos que hablar en términos concretos de un pago diferenciado, ¿no? De un pago diferenciado. Algunas estrategias es el ámbito de delivery, ¿no? Hay algunos negocios que dicen, bueno, nosotros hacemos delivery hasta un máximo, digamos, un distrito, ¿no? Que les permite a esta empresa, de alguna manera, tener cierto control de este gasto, o sea, un costo promedio en función a la distancia máxima que recorre el servicio de delivery. Por ahí yo diría, si es que tú lo quieres convertir en un costo fijo, contemplar esta estrategia, o sea, delimitar el área geográfica sobre el cual tú puedes dar el servicio de delivery y que de alguna manera sea un costo razonable para el consumidor. Y en función a ese trayecto promedio, ¿no? Del área geográfica, puedes establecer un costo promedio, un costo fijo. Obviamente, en la práctica, vuelvo a decir, en el caso de los vehículos, en función a los kilómetros recorridos, están los costos de combustible, está el costo de mantenimiento, está el costo de algunos insumos básicos del vehículo, ¿no? Es una moto, una bicicleta, hay costos operativos directos relacionados. Es un poco lo que yo sugeriría, ¿no? O sea, delimita bien tu ámbito sobre el cual vas a hacer el delivery. Sobre eso, sobre la distancia máxima, define básicamente el costo asociado al delivery, ¿no? Obviamente, si son distancias más cortas, vas a tener un margen, ¿no? Un mejor margen del tema del costo del delivery. Por ahí, esa sería un poco mi sugerencia. No sé qué dices, Miriam. De repente, ¿tienes alguna otra sugerencia para nuestro amigo o amiga? No, sí. También podría estimar cuántos deliveries se hacen al mes y de ahí dividirlo, ¿no? Entre los números de ventas que hacen y prorratear entre todos y ya lo incluye en el precio, ¿no? También, como ya tiene un estimado de estos meses que ha trabajado, entonces lo puede ya convertir en un monto, darle un margen a cada servicio, ¿no? Para que se pueda, como los costos administrativos que también se dividen y se suman, ¿no? A cada unidad de producto. Podría ser también, pero lo que tú mencionas también es una buena estrategia. Bien, excelente. Sí, ambas. Lo que pasa es que ahí, vuelvo a decir, el costo real del transporte de libre tendría que estar vinculado a medir la distancia, ¿no? Pero yo entiendo que es difícil decir al cliente, decirle, bueno, este delivery te cuesta 5.50 porque es, ¿no? Por la distancia, a ti te cuesta 10 soles, no. Por eso, delimiten bien su ámbito geográfico de transporte, costeen, digamos, la ruta más larga y sobre esa base estimen una tarifa de delivery, ¿no? Y o el otro, como dice Miriam, también súper interesante, promedien en función a el número de deliveries que hacen al mes o a la semana y cuáles son esos costos promedios, ¿no? Y en esa semana, igual, definan un precio que, de alguna manera, permita cubrir el costo, digamos, de movilización del vehículo y de personal, por supuesto. Bien. Estábamos hablando un poco sobre el tema de los costos de la mano de obra. Y hay que entender aquí que en nuestro país en particular hay dos regímenes para hacer el costeo, ¿no? Tenemos el régimen general, ¿no? Que es el que utilizan principalmente las medianas empresas, también algunas pequeñas. Y tenemos el otro régimen que es el régimen MIPE, ¿no? Orientado más a la microempresa, ¿no?
desde la contabilidad de costos, es interesante identificar que se hablan de dos tipos de planillas. Las planillas de sueldos y las planillas de salarios. Las planillas de sueldos están vinculados principalmente a los costos directos, al personal que participa en la producción del producto o servicio. Desde, digamos, en la empresa que hablaba nuestro amigo, respecto, por ejemplo, al tema de transporte, ¿no? Los operadores, los conductores, el supervisor del área operativa de transporte, ¿no? Sería lo que sería la famosa planilla de sueldos. Mientras que en el caso de los salarios, nos estamos refiriendo principalmente a el personal administrativo, gerente, ¿no? Quien es contador, ¿no? Si es que tenemos la contabilidad interna en el negocio. Muy bien. Si pasamos, por favor, Miriam, vamos viendo un poquito cuáles son estos componentes del costo de la mano de obra, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, recuerden que en el caso de los gerentes, en el caso de los contadores, administradores, estamos hablando de la planilla de sueldos. Aquí ustedes tienen el siguiente gráfico que nos va a ayudar un poco a definir cuáles van al costo, al costeo que yo voy a hacer de la mano de obra. Los empleados, en régimen general, hay algunos costos que los tiene que asumir el empleador, que son los que justamente debemos costear, y hay algunos costos que asume el empleado, ¿no? El empleado. Los vamos a dividir en dos tipos, lo que llamamos seguridad social, ¿cierto? Le corresponde asumir como costo al empleador el pago de salud, ¿no? De salud, ¿no? Que es 9% del salario. Lo que le corresponde al empleado, en el caso de seguridad social, son el AFP, ¿no? Ya sea, digamos, contributivo o el tema de la ONP, ¿cierto? Cualquiera de estas modalidades de aporte provisional. El tema de pago de comisiones, justamente de las AFPs, hay que pagar una comisión, además del aporte, ¿cierto? Y en algunos casos, algunas primas o seguros que asume el empleado. ¿Cuáles son las prestaciones sociales que ingresan a la estructura de costos de la empresa, que corresponde a pagar o contabilizar al empleador? Tenemos las gratificaciones, ¿no? 2 gratificaciones al año, las vacaciones, la CTS, la asignación familiar y la utilidad, en el caso corresponda, ¿no? Hay sectores que por norma y ley, y en función también digamos, al convenio entre trabajadores y empresas, ¿no? Se aplica el tema de distribución de utilidades, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que lo que se va a costear en la estructura de costos del negocio, de la empresa, en términos de planillas o en régimen general, son salud, o lo que llamamos seguro social de salud, gratificaciones, vacaciones, la compensación por tiempo de servicio y la asignación familiar, y en algunos casos, según corresponda, las utilidades. Bien, si pasamos a ver un poco el tema de salud, recuerden que este es un costo para el empleador. El empleador tiene que considerar un 9% sobre la base de la remuneración, ¿no? Estamos hablando ya de la remuneración que suma el sueldo básico más la asignación familiar, ¿no? Es el 9% de todo eso. Ojo que también esto es importante. El empleador tiene que considerar en la cobertura del seguro de salud al cónyuge, perdón, y a los hijos del trabajador, ¿no? Los famosos derecho habiente. Esto es importante. Bien, si pasamos a la siguiente. Ojo, de repente aquí, antes de pasar, ¿qué pasa en el régimen MIPE? En el régimen MIPE, ¿no? Un poco para hacer el paralelo, en el régimen MIPE no es obligatorio pagar el salud, ¿no? Se considera
que los trabajadores en el régimen MIPE están afiliados al Sistema Integral de Salud, o deberían estar en el Sistema Integral de Salud. Entonces, bajo ese supuesto, no es obligatorio en el régimen MIPE el pago de la Seguridad Social de Salud, ¿no? El tema de salud. Bien. En el tema de las prestaciones sociales, las gratificaciones, estos son pagos que hace el empleador de manera obligatoria, ¿no? Y que están sujetos a trabajadores que están sujetos al régimen general y al régimen privado, ¿no? No aplica, como ustedes saben, al régimen público, ¿no? Ahí se habla de, digamos, de otros términos, ¿no? Y esto se tiene que pagar 2 veces al año, ¿no? En los meses de julio y en el mes de diciembre, ¿no? Ojo, si un trabajador ha sido empleado ya 6 meses, ya tiene derecho a recibir, ¿no?, el tema de su gratificación. Otro derecho importante es las vacaciones, que corresponde básicamente a 30 días, ¿no? Después del primer año de haber laborado, le corresponde 30 días de vacaciones, 30 días pagados. Estas vacaciones las tenemos que considerar en la estructura de costos de la planilla, ¿cierto? Tengo que hacer mi presupuesto de este costo, ¿no? Ojo, la jornada ordinaria mínima en nuestro país es de 4 horas. Ahí están los famosos part-time, ¿no? Los part-time no pueden trabajar 4 horas, tienen que trabajar menos de 4 horas, ¿cierto? Ojo, de acuerdo a la ley, tengan mucho cuidado con eso. En el caso del régimen MIPE, aquí el derecho que tienen los trabajadores es de 15 días de vacación. Recuerden que en la práctica también, entre comillas, ustedes pueden comprar parte de las vacaciones, ¿no? O sea, en el caso del régimen general, ustedes pueden comprar hasta 15 días de las vacaciones. O sea, vale decir que el trabajador toma solo 15 días y esos 15 días que no toma se le paga, ¿no? Un monto equivalente. Otro elemento importante a tener en cuenta, señores, es el tema de las prestaciones sociales como la compensación de tiempo de servicio. Es una especie de seguro de desempleo, ¿no? Entonces, este beneficio lo tiene que pagar el empleador, es parte de la estructura de costos, ¿cierto? Y se van a pagar 2 veces al año, ¿no? Se tiene que depositar 2 veces al año. Igual, los trabajadores de part-time no tienen derecho a CTS, ¿no? Porque trabajan menos de 4 horas. Entonces, tenemos que considerar desde los pagos el mes de mayo y el mes de noviembre, ¿no? Se hace el devengado a la remuneración del 8.33% de la remuneración mensual, ¿no? Cada mes. Incluyendo, ojo, que aquí se incluye no solamente salario, asignación familiar, sino también el tema de las gratificaciones. El devengado de las gratificaciones. Otro costo que tenemos que considerar en nuestra estructura de costo de personal es el tema de las prestaciones sociales como la asignación familiar. La asignación familiar es el 10% del sueldo mínimo vital, en este caso a la fecha 930 soles. Vale decir que tenemos que considerar este costo de 93 soles en el caso de que mi empleado tenga al menos un hijo, ¿no? Ojo, esto se paga independientemente de que tenga más de un hijo, el monto es el mismo, es 93 soles. ¿Okay? Bien, en resumen, un poco ya para ir cerrando nuestra sesión y entrar un poco a las preguntas, recuerden que para fijar el precio adecuado es importante conocer los costos. Si bien es cierto, no es el único criterio para establecer un precio en la gestión de la empresa, pero es el criterio básico para saber cuál es mi precio mínimo, ¿no? Porque en la estrategia de marketing yo puedo poner en función a mi propuesta de valor, mi precio puede estar muy por encima del costo de producción. Pero si yo no sé cuál es mi costo mínimo, no puedo tener una estrategia adecuada de precio. No voy a tener un precio adecuado. 2, si quieres usar el precio como un elemento de marketing, ojo, recuerden esto, consideren el costo de producción y el margen que les da el precio de venta, ¿cierto? Pues, como decíamos con Miriam, en épocas de ventas bajas, hacer promociones, porque tienes margen para, de alguna manera, hacer ofertas, ¿no? 2x1, ¿cierto? O descuentos especiales por temporada. 3, recuerda que más allá de tener, vuelvo a decir, bueno, ahí está, ¿no? Más allá de tener
etapas de altas y bajas ventas, la estructura de costos también te sirve para tomar decisiones no solamente en la etapa de bajas ventas, sino también en la etapa de altas ventas. La estructura de costos nos ayuda a tomar decisiones en ambas circunstancias. Y 4, los costos te permiten evaluar la pertinencia de mantener cierta cartera de productos. Hay a veces en el negocio productos que yo les llamo parásitos, ¿cierto? Que de alguna manera están siendo subsidiados por otras líneas o otras líneas de producto, ¿no? Entonces, tengo que tomar la decisión. Yo no puedo tener servicios o productos que no generen rentabilidad al negocio, ¿cierto? ¿Y cómo defino eso? Identificando mi estructura de costos, generando un centro de costos, dividiendo líneas o servicios, unidades de negocio, cada uno con su propia estructura de costos. ¿Okay? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos elementos que son muy importantes al momento de tomar decisiones en nuestros pequeños negocios, en nuestras empresas. Sí, y como un quinto punto, también resumiendo, es que cada costo depende de la actividad que realiza la empresa. Para mi empresa puede ser el sueldo de personal un costo directo, para otros será un costo indirecto. Todo el personal no, porque si estoy en taller de confecciones, el que hace la costura, ¿no? El que corta, pero hay otros trabajos que son indirectos. Entonces, para otro tipo de empresa, ese sueldo, el sueldo personal puede tener otra denominación, ¿no? Recordemos siempre en qué actividad estamos para poder definir bien los costos. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Tengamos en cuenta, les decía también en términos del tipo de costeo, también depende mucho en qué sector estamos. Yo sugiero que en el caso de servicios, en el caso de donde, digamos, es más intangible, producto final, utilicen el tema de costos directos e indirectos. Cuando estén en rubros más de manufactura, de transformación, utilicen más costos variables, costos fijos. Igual, podemos emplear ambos. Hemos visto que hay una relación también, ¿no? Podemos hablar de costos directos fijos, costos directos variables también. Podemos usar ambas. Okay. Sí, no sé, quedamos en todo caso a las consultas. Yo igual, como parte, digamos, de este taller, entiendo que les van a compartir una hoja de trabajo de Excel justamente con el ejemplo del chaleco, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una estructura de costos tomando en cuenta costos directos, costos indirectos y cómo las relacionamos con costos directos fijos, costos directos variables, por ejemplo? Sí, yo. Adicional. Ajá. Efectivamente, al responder la encuesta puedes descargar la PPT y esta herramienta que John ha trabajado para tu empresa, como el ejemplo del chaleco, pero lo puedes adaptar a tu actividad y tiene 3 formas de ingresar la información, ¿no? De tus costos, de ahí te van a sacar tu costo total y finalmente tu punto de equilibrio, si no me equivoco. Así es, Miriam. Justo se iba a indicar esto, ¿no? Si bien es cierto, no nos da el tiempo, desgraciadamente, para entrar un poco al detalle del tema de margen de contribución y punto de equilibrio, en la herramienta que les estamos dejando un poco para que ustedes puedan adaptarlo, obviamente, a su negocio, está un poco el cálculo del punto de equilibrio, que es otro elemento muy importante, resultante de la estructura de costos, en particular de la estructura de costos por costeo, digamos, por volumen de producción, que es costo variable, ¿no? Sí. Y lo vamos a proyectar un poco para que lo puedan ver, mientras que voy revisando algunas preguntas para poder alcanzártelas. Sí. Voy a dejar de compartir para que Stephanie la pueda proyectar. Perfecto. A ver, Stephanie, si nos ayudas con el Excel para un poco explicar un poco cómo ha sido la mecánica, ¿no? La idea de esta malla es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Siempre empezar a observar nuestro producto, nuestro servicio, revisar nuestros registros y empezar a listar los materiales. En general, primero no me interesa si es variable, es fijo, si es directo o indirecto. O sea, el tema es tener
el listado de recursos que empleamos en el negocio, ¿no? Entonces, si le haces clic al primer botoncito, por favor. Ok, vean ustedes, lo primero y es un poco lo que yo recomiendo, lo primero que hay que hacer es hacer el listado de recursos que empleamos en nuestro negocio. Más allá, todavía aquí no empezamos a hablar si es directo o indirecto. Primero el listado. Luego del listado recién hay una columna que nos dice, a ver, ahora sí empieza a clasificarlos, cuáles directos, cuáles son indirectos, ¿cierto? Entonces primero pongo el listado de conceptos de materiales que utilizo en mi negocio, cuál es la unidad de medida de este material, la tela, por ejemplo, por metros, por rollos, depende básicamente cómo estoy yo controlando el ingreso del producto en mi taller. Y luego, obviamente, el costo, cuál ha sido el costo de este recurso, de este insumo en mi proceso de producción. Una vez que yo tengo esa lista de recursos, que es lo primero que hay que hacer, empiezo, como les vuelvo a decir, a clasificarlo, ya sea por costos directos, costos indirectos. También podría clasificarlo, me puede servir esta plantilla, para clasificarlo por costos variables y costos fijos, ¿ok? O sea, lo puedo hacer. Muy bien, si volvemos un poco, por favor, al menú, muy bien. Ahora, nos vamos ya al tema de la estructura de costos directos, por favor. Ok. Miren, otra cosa que es importante que yo les sugiero al momento de hacer su estructura de costos es que ustedes consideren dos temas importantes. Uno, un periodo sobre el cual ustedes quieren costear. Va a depender de la naturaleza del producto. En manufactura, y sobre todo en relación a los costos fijos, yo sugiero que trabajen a nivel mensual, ¿no? Porque hay muchos costos que se pagan al final de mes. Generalmente son costos indirectos o costos fijos. Alquiler de local, ¿cierto? Servicios básicos, etc. Entonces, por ejemplo, yo aquí he considerado el periodo de un mes, ¿cierto? Lo otro que ustedes deben considerar es que en ese mes, ¿cuál es el volumen de producción promedio que ustedes tienen? ¿Cierto? Entonces, yo, por ejemplo, en la parte superior he considerado que en ese mes el volumen de producción que podemos tener en promedio es, si me ayudas por ahí, no lo veo muy bien, a ver, ya. Creo que fueron, a ver, 10 docenas, ¿no? 10 docenas de chalecos, ¿ok? Entonces, por favor, paso 1, listado de recursos e insumos que utilizan habitualmente en la producción. 2, identifiquen el periodo sobre el cual van a hacer el costeo. Recomendable, un mes, porque ahí hay costos fijos que sí o sí se pagan al mes, ¿no? Alquileres, salarios también, ¿no? En el caso de que el trabajador esté en planillas. 2, ustedes identifiquen, en función a la identificación que han hecho en la lista anterior, ustedes tienen cuáles son los costos directos, ¿cierto? Ahí tienen las materias primas, insumos, los costos directos. Vimos el tema de la tela drill, los cierres, todo lo que ustedes han identificado como costos directos en el ejercicio anterior, están ahí, ¿cierto? Los broches, las agujas, los conos de hilo, ¿no? Las etiquetas, porque usamos incluso las etiquetas de talla o las etiquetas de la fábrica, la tenemos que incorporar al chaleco. Y con eso nosotros vamos a obtener lo que llamamos los costos directos totales del mes. Miren, en la parte inferior está el costo total al mes. Pero también es importante yo que identifique cuál es el costo directo por docena, porque probablemente mi tarifa como mayorista es que la voy a vender por docena o por unidad también, que es lo que hacemos también en la parte ya inferior. Entonces, una vez que yo tengo el costo directo total, ¿cierto? Voy a dividir ese costo directo total entre el número de docenas que voy a producir al mes, ¿de acuerdo? Esos son los costos directos. Luego pasamos a los costos indirectos. Recuerden que los costos indirectos, aquí estoy considerando, ojo, tanto los de producción como los de administración y ventas. Si bien es cierto, no hemos entrado mucho en detalle a los gastos, que probablemente esa sea una pregunta que nos vayan a realizar ahora, ¿no? Porque nos hemos referido básicamente a los costos de venta, que incluye los costos directos y los costos indirectos de producción. Ustedes tienen ahí abajo los costos indirectos de producción, que estoy considerando, por ejemplo, el
jefe de la planta o el supervisor, el jefe de almacén, ¿no? La energía eléctrica, el agua, ¿cierto? Y por el lado de los gastos, lo estoy considerando dentro de los costos indirectos, ¿ya? Estoy considerando ahí los gastos de administración y venta, ¿no? El gerente, ¿no? El contador puede ser en algunos casos. Una vez que yo tengo, digamos, los costos directos, costos indirectos y los gastos de administración y ventas, puedo definir cuál es el costo indirecto total del mes, que ustedes tienen abajo. Tengo el costo directo unitario y el costo indirecto unitario. O sea, con el costo indirecto por mes lo divido ese costo total indirecto entre el número de docenas, ¿cierto? 10 docenas. Ya tengo por cada docena. Luego lo divido, obviamente, entre 12 para tener el costo por chaleco. Estoy ahorita haciendo el trabajo es de definir cuál es el costo por chaleco. Entonces ya divido el costo por docena entre 12 y ya tengo el costo unitario. Finalmente tengo el costo total unitario, ¿cierto? Y le estoy poniendo un margen del 10% de ganancia para definir cuál va a ser finalmente mi precio de venta del chaleco, ¿no? Sale, si no me equivoco, 96 soles y picos. Algunas cosas interesantes a tomar en cuenta. Ojo, aquí, de alguna manera, si ustedes ven, si subes un poquito, Stephanie, en la parte de arriba de costos directos, estoy considerando la mano de obra como un costo directo porque estamos hablando de un salario a destajo, ¿no? Por día trabajado, ¿no? Pero no siempre es el caso. En algunas organizaciones o empresas, este trabajador es un costo fijo, ¿no? Está dentro de la planilla de salarios. Entonces, en este caso, y ya pasa a ser un costo indirecto. Si puedes, por favor, Stephanie, ver el otro ejemplo. Si nos vamos al ejemplo de costos variables, costos laborales, muy bien, ahí está. Mire, lo que yo he hecho aquí es otra cosa que también es importante, les va a servir mucho para los que están trabajando con personal en planilla, ya sea de sueldos y salarios. Aquí yo he hecho un poco el cálculo de estos costos, ¿no? Si ustedes ven ahí, tenemos el salario, digamos, básico, ¿no? Estoy considerando hoy el sueldo mínimo vital. Estamos considerando el tema de la asignación familiar, 10% del sueldo mínimo vital, ¿no? Y estamos incorporando los otros componentes del costo del personal, que son justamente el tema de los beneficios sociales, que son, como ustedes los hemos mencionado, las gratificaciones, la CTS y las vacaciones. Además, hemos incorporado el tema de prestación de salud, lo que es salud, que es el 9%, ¿no? Para obtener finalmente lo que nos cuesta a nosotros ese trabajador en planilla, o sea, ese es nuestro costo real, ¿cierto? O sea, por más que tu sueldo, el sueldo que reciba el trabajador sin el descuento de la AFP o algunas, y las comisiones, el sueldo que le correspondería es la remuneración mensual, ¿no? El subtotal, que es en 1023, si no me equivoco, en el primer caso, ¿no? Pero eso no es el costo real, ¿no? Lo que te cuesta a ti, el trabajador, es, en este caso, en la columna de costo remunerativo unitario, ¿no? Que, si no me equivoco, si me ayudas un poquito con el tamaño, por favor. Ok, entonces, por ejemplo, nos estaría costando ese trabajador 1.507 soles, ¿no? Es el costo que yo tengo que considerar en mi estructura de costos de ese trabajador, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado ahí, porque a veces en mi estructura de costos solo estoy considerando el salario que recibe, ¿cierto? El trabajador, en su cheque o en el depósito. Pero eso no es lo que me cuesta en realidad. El trabajador me cuesta más. Me cuesta porque tengo que considerar, tengo que hacer un devengado de sus gratificaciones. Tengo que hacer un devengado mensual de su CTS. Tengo que hacer un devengado mensual de sus vacaciones, ¿no? Y además tengo que pagar mensualmente
a salud, el 9%. Entonces, es importantísimo que ustedes al momento de hacer la estructura de costos, tomando en cuenta personal en planilla, en régimen general, tengan en consideración los beneficios sociales y el aporte a salud. Son, digamos, obligatorios, ¿no? Por ley. Sí, perfecto. Es una súper herramienta, así que esperamos que respondan sus encuestas para que puedan descargar tanto el PPT como esta herramienta. Y pasamos John, a las preguntas para poder luego continuar con un segmento también importante para nuestros emprendedores. Bien, nos dicen que qué tipo de método de inventario es el más eficiente para una bodega. A ver, yo asumo, digamos, que nos estamos refiriendo un poco a la contabilidad de costos que habíamos conversado inicialmente, ¿no? O sea, el tema del costo de venta, tomando en cuenta el tema de inventarios, ¿no? Ahí lo que yo sugiero es lo que se conoce como el método del primer entrante la primera entrada y la primera salida. ¿Vale? Es decir, ¿en qué sentido? Lo que se nos hace un poco complejo en el tema de costos de venta de las bodegas, o incluso vean casos mucho más complejos como un centro comercial, es que en stock tú tienes inventario que ha entrado en diferentes momentos y a diferentes precios, ¿cierto? ¿Cómo determinas ese costo de venta sobre ese inventario? Lo que se considera es que tú utilices el precio de compra de estos productos, de este stock, el más antiguo, el que entró primero, ¿cierto? Puede ser que, por ejemplo, el tarro de leche entró en 3.20, digamos, en la entrada más antigua, al inicio del año, en enero. Y en la última entrada del inventario entró a un precio de 3.50. ¿Cuál es el costo de venta que vas a considerar en función al precio de la primera entrada, del stock que entró en el mes de enero? ¿No? Eso es son varios métodos en realidad que se pueden usar desde la contabilidad de costos, pero el que yo les menciono es el que más se utiliza, ¿no? En realidad, en el caso de la contabilidad de costos para el manejo de inventario. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? De repente, si nos puede aclarar de repente la pregunta, porque cuando hablamos de manejo de inventario... Eso es para estimar el costo, ¿no? Sí, efectivamente, eso es para estimar, eso es uno de los métodos para estimar el costo. Pero también hay otros métodos para ver la rotación de inventarios, y en una bodega lo que hacen usualmente es ponerle etiquetas de colores, ¿no? O estante de colores de acuerdo al vencimiento, para que cuando entras a tu almacén fácilmente, o a tus estantes de tu bodega, volteas y fácilmente ves cuáles son los productos que están por vencer y son los que salen primero y se van quedando los siguientes. También hemos visto en algunas asesorías que hacen ese tipo de inventario en el tema de rotación. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia de costo y gasto? Interesante. A ver, no hemos hablado mucho del gasto en realidad, nos hemos centrado mucho en el costo de producción, pero cuando hablamos del gasto, estamos hablando de este flujo de recursos que se emplean, que están más orientados a actividades, ¿cómo diríamos? Actividades no directas o sustanciales en el producto o servicio. Nos estamos refiriendo a aquellos que son, digamos, administrativos, gerenciales, gastos de oficina, ¿no? Que no están relacionados directamente al proceso de producción. Por eso es que cuando hablamos de proceso de producción hablamos de costos. Pero ojo, la unidad de negocios no solamente requiere de la parte operativa, requiere también de la parte de gestión y de administración. Entonces, la parte de gestión y administración es considerado gastos. Incluso en la contabilidad de costos, justamente en la estructura de estados de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados, tenemos justamente lo que llamamos costos de ventas y gastos de venta. En los costos de ventas va materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, y en los gastos se ubica el tema de gastos de venta, ¿no? Que tiene que ver con
tema de casos de comercialización, ¿no? El tema de administración, gastos de oficina, servicios de oficina, etc. Entonces, digamos, esto es, digamos, la vinculación que tienen con el proceso productivo es lo que determina que se genere un costo o se genere un gasto, ¿no? Finalmente, la naturaleza del producto mismo o del servicio, ¿no? O de la propuesta de valor, ¿no? Digamos, por ahí va un poco la diferencia entre costos y gastos. Perfecto, John. Muchas gracias. Entonces, ya no tenemos más consultas y te invito, por favor, que nos acompañes. Vamos a entrar a nuestra sección Conectando con los empresarios que están participando en este programa Conecta Emprendedor. Y acá tenemos algunos anuncios para ustedes. Venta de medidores de agua, Conra HSE SAC, medidor de agua Plus. Pueden encontrarlo en el Facebook o llamando al WhatsApp. También tenemos otra empresa de equipo de lavandería de uso hospitalario, Norma RAP BC. Lo encuentran en el Facebook como equipo de lavandería de uso hospitalario y por WhatsApp. También tenemos Celebra Pack. Mira, qué interesante, John. Artículos para fiesta. Y tiene otro producto que es Encantados Accesorios. Tiene acá 2 productos y los encuentran en el Facebook y también por WhatsApp. Eventos y producciones a bailar los encuentran también por Facebook y por WhatsApp. Organizan eventos, show infantil, baby shower. Me imagino que todo virtual. Confecciones de ropa de bebé, un ejemplo que estábamos viendo, pero de chaleco, pero de confecciones acá. Todavía no está en Facebook, pero acá nos ha dejado su número de WhatsApp para comunicarnos con ellos. Servicio de plataforma e-commerce, interesante. Y lo encuentran en Facebook como Texus Consultores Logísticos SAC o también por WhatsApp. Tenemos número de WhatsApp y tenemos también Barra Sana Protein Bar, creo que ese está en Lima, Barra Sana Sanado, Sana 2 en Facebook y su número de WhatsApp. Y también tenemos acá ADN PAP SAC, servicio personalizado en consultoría y asesoría empresarial en las distintas áreas contables, tributarias, financieras, laboral, administrativa. Lo encuentran como asesoría y consultoría empresarial ADN PAC y a su número de WhatsApp, justo lo que estábamos viendo el tema de hoy. Pluma Corazón, ellos tienen elaboración de cuadernos artesanales. Mira qué interesante este negocio, yo. Forrados en tela con mensajes desarrollados de una forma personal para ayudarnos a conectar con nosotros mismos. Búscalos en el Facebook como Pluma Corazón o a su número de WhatsApp. Y eso es todo. Muchas gracias. Le damos pase a Lizzy. Muchas gracias, John, por esta tarde con este tema tan interesante que son los costos. Y estamos cerrando ya esta 7ª sesión de Conecta Emprendedor, líderes conectando con emprendedores. Dejo de compartir para poder agradecer. Lizzy, gracias por esta tarde. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Miriam. Gracias a todos los que han participado de esta sesión, a asesores voluntarios y a los emprendedores a nivel nacional que nos están siguiendo. Nos encontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde para la 8ª sesión de Consolidando Organización, y el siguiente viernes, que es el cierre, que ya estamos organizándolo junto con Aprenda y la Gira de la Esperanza para darles lo mejor y cerrar el programa. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.